Bendiciones, hermanos, muy buenos días. Qué gusto poder saludarle nuevamente a través de esta red social, a través de estos medios. Queremos bendecir el nombre del Señor por la oportunidad que nos da en una ocasión más de estar unidos en el Espíritu, de poder compartir, tal vez no físicamente, ¿verdad?, como lo hemos estado diciendo, pero sí espiritualmente. Hoy nos congrega la oportunidad de acercarnos nuevamente a la mesa del Señor. Hoy nos congrega la oportunidad de poder probar del pan, poder participar también de la copa de vino, y que por medio de ella podamos encontrar sanidad, que por medio de ella podamos encontrar nuevas fuerzas. Mire que el último canto que estábamos entonando hace un momento decía: tú eres el Señor, tú suples toda mi necesidad. Y a eso venimos en esta mañana, en el nombre del Señor, a que el Señor venga y supla todas nuestras necesidades. Yo desde la mañana, yo creía, hermano, y yo sigo creyendo que el Señor tiene algo especial para nosotros en esta mañana, que el Señor por medio de su palabra, que el Señor por medio de la administración de la Santa Cena va a traer sanidad también a nuestras vidas. Así que le agradecemos a usted que se está conectando, a usted que nos está viendo, que usted que está sintonizando este canal. Queremos decirle que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que así como le ha guardado hasta el día de hoy, que así continúe la misericordia y el favor y la gracia de Dios sobre usted y sobre los suyos. Quiero pedirle que me acompañe a hacer una pequeña palabra de oración antes de poder pasar a la palabra y antes de poder ser edificados a través de la palabra. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro allá en su lugar, ahí donde usted se encuentra, en su casa, en la sala de su casa, y podamos hacer una breve palabra de oración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en el nombre poderoso de aquel Hijo amado tuyo, y a través del Espíritu Santo, y venimos presentándonos delante de ti para pedirte que seas tú quien hable a través de nosotros, que sea tu palabra en nuestras bocas, que no seamos nosotros, que no sea nuestra sabiduría, sino que sea tu sabiduría hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra tuya, Señor, que la palabra tuya que no vuelve nunca vacía, Padre, haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones, haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, y podamos ser edificados, que podamos ser, Padre, renovados en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera pedirle que por favor me acompañe allá la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 26 al 28. Voy a darle un poquito de tiempo, hermano, para que usted busque aquella palabra, busque el pasaje, y que entonces usted y yo lo podamos leer, que no sea solamente que yo lo lea, sino que también usted vaya ahí con sus ojitos siguiendo la escritura. 1 Corintios capítulo 11, versículos 26 y al versículo 28. Déjeme leerle la versión Palabra de Dios para Todos. Mira el verso 26, dice: cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Verso 27, entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, dice el verso 28, cada uno debe examinar su propio corazón antes de comer el pan o de beber la copa. Mire, tan solo 3 versículos de la escritura, hermano. Solamente 3 versos leímos, pero en estos 3 versos hay tanto que aprender y hay tanto que aprovechar de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y les dice cómo debería de ser la administración de la Santa Cena. Porque unos versos antes les empieza a decir que ellos no hacían bien el servir la cena, que ellos llegaban y cada quien comía, y se tenía hambre, comía, y algunos, hermano, hasta se embriagaban en medio de la administración de la Santa Cena. Y también les dice que si alguien participa, si alguien estaba participando de manera indigna en la cena del Señor, estaba pecando. Y por eso es que les dice, por favor, que cada uno se examine a sí mismo. Y mire, lo primero, antes de entrar al fondo, antes de entrar en materia, hermano,
Hoy lo que yo le quiero pedir es que podamos examinarnos cada uno a sí mismo. Que antes de poder participar del pan, antes de poder participar de la copa, que usted y yo, allá en nuestros lugares, allá en nuestras casitas, ahí con quien estemos, hermano, pero que cada uno de nosotros nos examinemos. No examine al que esté a su lado, no examine al que esté enfrente de usted, no. La Biblia dice que cada uno debe de examinar su propio corazón antes de comer el pan o antes de beber la copa. Qué importante es, hermano, que antes de poder participar de los elementos, usted y yo podamos hacer una mirada hacia adentro de nuestras vidas y saber cómo está nuestro corazón, saber cómo está nuestra situación espiritual actual, saber cómo está nuestro ser delante de la presencia del Señor, para que entonces, una vez ya examinados, una vez ya en un plan de reconciliación con el Señor, entonces podamos tomar la cena del Señor dignamente. Y la palabra examinar, hermano, tiene que ver con someter a prueba, tiene que ver con probar con el fin de decidir. Pero mire, me llamó la atención que tiene que ver con distinguir. Y entonces mire que hoy que nos acercamos a la mesa del Señor, aquella exhortación que le hacía Pablo a los Corintios en aquella carta es válida también para nuestros tiempos. Es válida para este momento, es válida para el día de hoy. Examinémonos cada uno a nosotros mismos. Examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Usted recuerda que hay una palabra que dice, dame, hijo mío. El Señor habla y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y hay otra, no recuerdo, hermano, que dice, este pueblo de labios, dice, solamente me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Por principio, examinar nuestro corazón, hermano. Antes de cualquier otra cosa, usted y yo necesitamos, antes de poder participar del pan, del vino, necesitamos examinar nuestro corazón. Antes de acercarnos a la mesa del Señor, necesitamos, como hijos de Dios, escuche, si usted es hijo, necesitamos como hijos de Dios someternos a una prueba. Yo sé, hermano, que las pruebas a veces dan miedo. Cuando dicen necesitas hacerte un análisis, hermano, muchos le rehuimos. Cuando los estudiantes, aquel maestro llega y les dice, hoy hay examen, se les paran los cabellos, hermano, porque no a todos les gustan las pruebas. Porque en las pruebas entonces se va a ver, ¿cómo le digo? En medio de la prueba se va a ver nuestra capacidad real, nuestra situación real. En medio de aquel sometimiento a prueba, en medio de aquel examinar, en medio de aquel probar, se va a ver nuestra situación, nuestra condición real como hijos de Dios. Pero esto no quiere decir, amado, que usted no pueda participar de la cena del Señor. Al contrario, nos sometemos a prueba para decidir. Nos sometemos a prueba para avanzar. Nos sometemos a prueba, hermano, para distinguirnos de los demás. Y que entonces los demás vean que usted y yo estamos haciendo lo correcto. Que yo no sé si ellos estarán haciendo lo incorrecto, pero al obedecer la palabra del Señor, cuando dice examínese cada uno, que cada quien examine su propio corazón, entonces, hermano, nos empezamos a distinguir de los demás. Y esto es lo primerito que yo deseaba decirle antes de entrar en el mensaje que yo quiero darle en esta mañana. Y si hay algo también, hermano, ahí en el pasaje de Corintios que leímos, que me llamó la atención, se encuentra ahí en el verso 26. Si quiere ir a donde está el verso 26, hermano, al principio del pasaje dice, cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Cada ocasión que usted y yo participamos de esta ordenanza, usted y yo estamos anunciando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Por eso es que hoy quise ponerle a este mensaje el anuncio de la cena. Porque hay algo, hermano, que la cena nos está anunciando. Hay algo que la cena del Señor quiere que usted y yo anunciemos en el nombre de Jesús. Y esta palabra anunciar tiene que ver con declarar, hermano. Tiene que ver con predicar. Tiene que ver con divulgar.
lo que podemos entender de este pasaje, lo que podemos entender hasta ahorita, es que antes de participar hay un propósito en la cena del Señor. Que antes de participar, sí, número uno, necesitamos examinarnos, de acuerdo, hermano. Pero número dos, necesitamos entender que en la cena del Señor hay un propósito. No se trata solamente de comer un pedacito de pan, no se trata solamente de beber un poquito de jugo de uva. No es cuestión solamente de una liturgia religiosa. No es cuestión de una ceremonia simple y llana, hermano. Se trata de que tiene que ver con anunciar, con predicar, con divulgar que Cristo Jesús murió por usted y por mí. Por eso es que dice, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Por eso es que cada vez que usted y yo participamos, miren, nuestras vidas son como heraldos. Nuestras vidas son como noticias frescas que dicen, Cristo Jesús murió por mi vida. Cristo Jesús murió por la vida de aquellos que nos están viendo. Por eso es que este es el propósito. El anuncio de la cena es de lo que yo quiero hablarle en esta mañana. Y si entonces entendemos que hay un anuncio dentro de la cena del Señor, dentro de la administración de la cena del Señor, ¿qué implica entonces la muerte de Jesús, hermano? ¿Qué es lo que anunciamos al participar de la Santa Cena? ¿Para qué murió nuestro buen Señor? ¿Para qué murió Jesús? Ay, pastor, Jesús murió porque me amaba. Sí, hermano. Y yo estoy completamente convencido que si no hubiera sido así, ni usted ni yo estaríamos acá. Pero ¿para qué murió Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? ¿Qué es aquel mensaje que tenemos que divulgar cada vez, hermano, que usted y yo compartimos, cada vez que usted y yo participamos de la cena del Señor? Mire, yo quiero empezar con, ahí en la carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. Déjeme leerle la Reina Valera actualizada. Primera de Pedro 3, 18 dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque Cristo también, dice, padeció una vez para siempre por los pecados. Si alguna vez usted se ha preguntado, hermano, ¿por qué Jesús murió por usted? En este pasaje usted puede encontrar la respuesta. Jesús murió por usted, Jesús murió por mí, para llevarnos ante Dios. Antes no podíamos presentarnos delante del Señor. Antes estábamos separados de la gloria de Dios. Antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque acarreábamos un pecado sobre nuestras vidas. Pero cuando Cristo padeció, cuando Cristo sufrió, cuando Cristo murió por usted y por mí, hermano, nuestras vidas fueron llevadas por Cristo Jesús ante la presencia de Dios. ¿Qué es esto de llevarnos? Llevarnos es una palabra en griego que es prosago, que quiere decir guiar hacia adelante, que quiere decir conducir cerca, que quiere decir citar, que quiere decir presentar. Entonces, mire, cada vez que usted y yo participamos de la cena del Señor, divulgamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Cada vez que usted y yo comemos del pan, cada vez que usted y yo bebemos de la copa de vino, usted y yo estamos divulgando, proclamando, anunciando el propósito de Dios en nuestras vidas. Estamos proclamando su gran amor al conducirnos. Cristo Jesús nos tomó de la mano y nos condujo ante la presencia misma de Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Lo que deseo es que podamos entender que Jesucristo, hermano, nos llevó delante de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Efesios 1, versículos 5 y 6, por favor. En la Reina Valera 1909, mire cómo dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo,
según el puro afecto de su voluntad. Mire, se lo voy a traducir así muy simple. Solamente porque Dios quiso, según el puro afecto de su voluntad, porque Dios quiso, nos predestinó para ser hijos. Mire el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este acto de bondad, de gran bondad, hermano, es del cual no debemos de olvidarnos nunca. Hoy allá en su casita, hoy usted donde está usted sentadito, tal vez en la comodidad de su casa, tal vez con su aire acondicionado prendido, hermano, tal vez con un refresquito allá a un lado. ¿Sabe? No debemos de olvidarnos nunca del acto de tal bondad que Cristo Jesús hizo por usted y por mí al morir en la cruz para llevarnos, para conducirnos delante de la presencia de Dios. Fuimos predestinados no solamente para vivir en este tiempo. Pastor, es que a mí me hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesús. Pastor, a mí me hubiera gustado vivir allá por los 1500. No, hermano, usted y yo fuimos predestinados no solamente para vivir en este tiempo, sino que fuimos predestinados para ser adoptados por Dios. Cuando antes no teníamos derecho de ser hijos, Dios nos predestinó para ser sus hijos por medio de el sacrificio en la cruz de Cristo Jesús. Cada vez que usted y yo nos acercamos a la mesa, cada vez que usted y yo participamos de la mesa, recordamos que hemos sido guiados por Jesús hacia Dios. Pero si hay algo en lo cual usted y yo tal vez valdría la pena pensar un poquito, ese es lo que dice aquel pasaje de Primera de Pedro, que Cristo padeció. Se imagina, hermano, todo lo que el Señor padeció por usted y por mí. 39 latigazos, la corona de espinas, la humillación, la vejación. Le escupieron, hermano, le arrancaron la barba, le hicieron cargar una cruz, lo colgaron en aquel madero, hermano, le clavaron una lanza en su costado, horadaron sus manos y sus pies con clavos. Y dice la Escritura que Cristo Jesús lo hizo, padeció por usted y por mí. Eso es algo de lo cual no podemos olvidarnos, hermano. No importa las comodidades que tengamos, no importa lo bien que nos esté yendo en la vida, no podemos olvidarnos que si nos está yendo bien, que si tenemos comodidades, es porque Cristo Jesús padeció por usted y por mí en la cruz del Calvario. Este conocimiento de su padecimiento, porque no es solamente, hermano, ya sé, no, es que usted ya conoce, usted ya tiene un conocimiento de que Cristo padeció por usted, por su familia, por mi familia. Y este conocimiento nos tiene que llevar, número uno, a examinarnos, hermano. Y número dos, nos tiene que llevar a entender que anunciamos la muerte de Cristo Jesús. Y que aquella muerte nos dice que Él murió para, número uno, llevarnos, conducirnos ante Dios. Entonces, mire, ¿qué es lo primero que anuncia la muerte de Jesús? Que por amor Él nos quiso llevar delante de su Padre. Romanos capítulo 6, por favor, versículos 6 y 7. La segunda cosa que yo quiero mostrarle en esta mañana, Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. En la Nueva Traducción Viviente dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiere su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Ya no somos, dice la Escritura, ya no somos esclavos del pecado. Mire el verso 7, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Mire qué maravilloso acto de fuerza y de bondad, de poder de Jesús al morir en la cruz por nosotros. Dice la Escritura que en este pasaje que leímos, que nuestro viejo hombre, pastor, qué bueno que solamente es el hombre, no, hermano, también la vieja mujer, pero dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y este solo acto hizo que el pecado perdiera poder en nosotros. Se recuerda que hace unos días atrás estábamos hablando
del discipulado, del discípulo. Y hay una parte en la escritura, allá en el Evangelio de Lucas, cuando el maestro le dice, si quieres seguirme, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Y algunos pensarán, hermano, que la cruz es solamente para andarla paseando, pero realmente aquella cruz es para morir. Por eso es que dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. ¿Qué es lo segundo que anunciamos al participar de la cena del Señor? ¿Cuál es el segundo anuncio que hay al participar de la cena del Señor? ¿Sabe cuál? Que nosotros hemos sido liberados del pecado. Primero el Señor nos condujo al Señor, pero en ese acto de conducirnos a Dios, entonces también usted y yo hemos sido liberados del pecado. Por eso es que es tan necesario participar, pero eso sí, examinándonos a nosotros mismos, examinando nuestro corazón, porque cada vez que participamos le estamos diciendo a nuestro enemigo, le estamos diciendo a las tinieblas, mira, Cristo ya me liberó, por medio de su sangre me liberó del pecado. Y dice la escritura que nuestro antiguo hombre, nuestro viejo hombre, y esta palabra antiguo es una palabra que en griego es palaios, que quiere decir que no es algo reciente, que quiere decir algo que está gastado, algo que es añejo, algo que es viejo, algo que es arcaico, hermano, algo que ya no sirve. Y esta era nuestra condición, hermano, antes de venir al Señor. Estábamos viejos, ya estábamos gastados, hermano. Y había, miren, se lo voy a decir así, no se vaya a molestar. Ya no servíamos para tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro antiguo ser, dice la escritura, y era un ser antiguo, y era un ser arcaico, y era un ser pasado de moda. Pero entonces Cristo vino y crucificó aquello viejo en la cruz del Calvario juntamente con él. Aquello viejo, aquello gastado, aquello añejo, hermano, fue crucificado. Mire, no hay razón para que usted y yo sigamos pensando que el pecado tiene poder sobre nosotros. Pastor, ¿qué me está diciendo? Pero si yo de repente todavía peco. Sí, hermano, pero no hay razón para que usted y yo nos consideremos pecadores, porque la escritura dice, para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas, ya no somos, escuche, ya no somos esclavos del pecado. Hay una diferencia, hermano, y mire que ayer lo estuve pensando. Hay una diferencia entre alguien que tiene poder, alguien que toma poder, hermano, y que otra, que usted y yo le demos ese poder. Aquel poder que el pecado tenía sobre nuestras vidas en la cruz del Calvario fue quitado. Aquel poder que el enemigo tenía sobre nuestras vidas para llevarnos a pecar en la cruz del Calvario, nuestro viejo ser fue crucificado y ya no tiene poder. Ya no somos esclavos, dice la escritura, ya no somos esclavos del pecado. Con el sacrificio de Cristo en la cruz, con su muerte y también con nuestro reconocimiento de Él como Señor, el pecado deja de tener poder sobre nosotros. Pero pastor, ¿qué es este poder? Usted me dice de poder, pero ¿qué es este poder? Y este poder tiene que ver con servir al pecado, con emplear nuestros miembros para el pecado, con hacer cosas que no queríamos hacer, con hacer obras de la carne, hermano. Nuestro viejo ser, y perdone que yo sea tan insistente, pero es algo que usted y yo necesitamos entender. Nuestro viejo ser ha sido crucificado con Cristo. Aquel pecado ha perdido su poder sobre nosotros. Pero mire el verso 7, dice pues, cuando morimos, y en esta parte es cuando yo le pediría que usted prestara atención, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Hermano, este es el punto clave, que usted y yo podamos entender que necesitamos morir con Cristo.
Hay gente que quiere seguir al Señor, pero que no quiere morir. Cuando hablábamos de negarse a sí mismo, tiene que ver con morir a sí mismo, con ser sometidos a una prueba, con ser examinados, hermano, en medio de una prueba. Y entonces hay gente que quiere venir al Señor, pero que no quiere morir. Hay gente que quiere recibir la bendición, pero que no quiere morir. Hay gente que quiere, o hay personas, hermano, que necesita, que desea la bendición, pero no desea tomar aquella cruz para ir y morir juntamente con Cristo. Y mientras no se muera, mientras no muramos a nuestro viejo ser, mientras no muramos a las cosas de la carne, mi hermano, el pecado va a seguir teniendo poder sobre nosotros. Para que la proclamación, para que el anuncio de la muerte del Señor en nuestras vidas, a través de la Santa Cena, a través del pan, a través del vino, para que aquella proclamación sea efectiva, hermano, y alcance su propósito, debe de existir una muerte nuestra juntamente con el Señor. Pastor, me tienen que llevar al Calvario. Hermano, necesitamos morir. La Escritura dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces, para que aquella proclamación sea efectiva, para que aquella proclamación alcance su propósito, debe de existir una muerte. ¿A qué morir? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5, por favor. Dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas, hermano, pertenecen al viejo ser, al antiguo, al arcaico, al que ya no servía. Y la Biblia, hermano, es enfática cuando dice en la Reina Valera, haced morir. ¿Quién lo tiene que hacer morir? Nosotros. Hay personas que están en la cruz, pero que no se quieren morir, hermano. Haced morir en vosotros, dice, que la proclamación de su muerte, la muerte del Señor, que cuando participemos de la Santa Cena, que es la proclamación de su muerte, en esta mañana, por medio del pan, por medio del vino, sea acompañada a un morir de nuestro viejo yo, sea acompañada de un morir aquel ser pecaminoso, arcaico, que dice la Escritura, que fue crucificado juntamente con Cristo, y que entonces esa muerte nos lleve a una resurrección en una nueva vida en Cristo Jesús, hermano. Que el participar del pan, que el participar del vino nos lleve a una resurrección. Que esta mañana, cuando terminemos el servicio, que esta mañana cuando terminemos la administración de la Santa Cena, nuestro ser pueda ser renovado, nuestro ser pueda ser resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Que no nos conformemos solamente con tomar un pedacito de pan, con beber un poquito de jugo de uva. No, hermano, pidamosle al Señor que el anuncio de su muerte sea efectiva en nuestras vidas y nos lleve a una resurrección, a una renovación de nuestras vidas, a una reconciliación con Cristo Jesús. Entonces, mire, número uno, ¿qué anunciamos? Que el Señor nos condujo a Dios. Número 2, que hemos sido liberados del pecado. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, en la versión lenguaje sencillo. Así que, si Cristo murió por nosotros, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Cristo murió por usted? Ahí en su lugar, hermano, ¿usted cree que Cristo murió por usted? ¿Usted cree que esto es una realidad, que no es solamente una fábula, que no es solamente una leyenda? Si es así, dele gloria a Dios, hermano. Dice, así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos de vivir para nosotros mismos, más para nosotros mismos, sino para Cristo,
que murió y resucitó para darnos vida. Mire, qué tremendo. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos de vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Qué interesante, hermano, que primero anunciamos por medio de la Santa Cena que Cristo nos conduce a Dios, después de que nos libra del pecado. Y ahora, hermano, en este punto, en este tercer punto, que aquella proclamación nos lleva a vivir una vida para Él. El sacrificio de Cristo tiene un propósito en nuestras vidas, y este es que usted y yo vivamos para Cristo. Pastor, yo pensé que solamente era de a gratis. No, hermano, el propósito es que usted y yo vivamos para Cristo. Cuando usted y yo entendemos este maravilloso acto de amor, sabemos, hermano, que ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes, como vivía nuestro viejo ser antes de ser crucificado. Ya no podemos seguir viviendo para nuestros deleites, para nuestros placeres, sino que ahora nuestro ser, todo nuestro ser, se enfoca en vivir una vida para Cristo. Ya dice la Escritura en el pasaje que leímos, ya no debemos. Hay un deber, hermano. Hay un deber que nos llama a ya no vivir como antes. Ya no vivir para nosotros, sino que ahora vivir para aquel que murió y resucitó por usted y por mí, para aquel que murió en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Entonces, mire lo que le escribe el apóstol Pablo a Tito, ahí en Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, verso 3, dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. El viejo hombre, hermano, aquel viejo ser pecaminoso, aquel ser arcaico, aquel ser que ya no servía. Dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos. Mire, hermano, qué terrible. Y nos odiábamos unos a otros. Esto es como vivían antes. Esto es como aquel viejo ser vivía antes. Pero ahora en Cristo Jesús, hermano, usted y yo debemos de dejar eso, porque el propósito es de que vivamos para Cristo, que cuando vengamos y participemos, entonces nuestra vida sepa que vivimos para Cristo. 2 Corintios 5:17 es un pasaje, hermano, que todos conocemos. 2 Corintios 5:17 dice: por tanto, si alguno está en Cristo, y es una criatura nueva. Pregúntele al que está a su lado: ¿estás en Cristo? Sin pena, hermano, al fin que ahorita no le veo. Dígale: estás en Cristo. Ya eres una nueva criatura. No se lo diga como afirmación, pregúnteselo. ¿Ya eres una nueva criatura? Porque mire que la Escritura dice: si alguno está en Cristo, ya es una criatura nueva. Se acabó. Finito. ¡Pum! Se extinguió. Se acabó lo que era viejo. Y todo viene a ser nuevo, pues que todo ha sido renovado. Pastor, yo quiero participar de la cena del Señor. Sí, hermano, gloria al Señor. Ya se examinó, ya entendió que el sacrificio de Cristo nos condujo a Dios, ya entendió que hemos sido liberados del pecado por medio del sacrificio de Cristo. Qué bien. Y ahora, hermano, tiene que entender que ahora necesitamos empezar a vivir para Cristo. Si antes éramos esclavos del pecado, ahora necesitamos ser siervos de Jesucristo, esclavos por amor de Jesucristo. Ya no para hacer lo que a nosotros nos gusta, sino para vivir la vida de acuerdo a lo que Dios quiere que usted y yo vivamos. Pastor, es que no me gusta tal cosa. Hermano, es que no es lo que a usted le guste, es el llamado de Dios para usted y para mí.
Pastor, es que yo no soy bueno haciendo eso. Hermano, pero es lo que demanda Dios de usted y de mí como sus siervos, como sus hijos, como las nuevas criaturas de las cuales Él ya nos formó. Entonces, ¿qué anunciamos con la cena del Señor? Que por medio de su muerte tenemos la oportunidad, hermano, de vivir una nueva vida en Él. Por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Cada vez que usted y yo levantamos la copa, cada vez que usted y yo levantamos el pan, estamos diciendo: Señor, estamos anunciando, te estamos agradeciendo por la oportunidad de vivir una nueva vida en ti. Que ya no me estoy odiando con los demás. Mi vida ya no está llena de maldad. Ya no soy esclavo de pasiones y placeres. Ahora, Señor, soy esclavo tuyo por amor. Filipenses capítulo 1, verso 21, hermano. Filipenses capítulo 1, verso 21. Yo estoy seguro que usted ya lo encontró y usted dice: este pasaje ya lo he leído muchas veces. Pero mire, en la versión Félix Torres Amat, Filipenses 1:21, porque mi vivir, dice Pablo, porque mi vivir es todo para servir a Cristo. Toda mi vida, dice el apóstol, toda mi vida la utilizo para servir a Cristo. No dejo un solo minuto, no dejo un solo instante. Toda mi vida, porque para mí, porque mi vivir es todo. Y tal vez todo lo tengamos que poner con letras mayúsculas, subrayado, hermano, ponerle ahí lucecitas. Porque mi vivir es todo para servir a Cristo. Y cuando hablamos la palabra todo, usted sabe que todo significa absolutamente todo. Mi tiempo, mi espacio, mi casa. Ya no tengo gustos, ahora son los gustos de Él. Ya no es mi placer, ahora es lo que le da placer al Señor. Porque mi vivir es todo para servir a Cristo. Pero mire, y el morir también. Mire cómo dice el apóstol Pablo: porque mi vivir es todo para servir a Cristo, y el morir también. Dice: y además es una ganancia mía, pues me lleva a Él. Hermano, hay gente que no quiere servir. Hay gente que nada más no quiere, no se le da la gana. Ponemos excusas, ponemos pretextos, hermano. Hay gente que no quiere, no ha entendido todavía que nuestro vivir, esta vida que hoy usted y yo gozamos, esta cobertura que hoy tenemos de gracia, de favor, de misericordia, esta cobertura que nos ha protegido durante este tiempo de pandemia, esta cobertura que nos ha provisto de alimento espiritual y físico, todavía no han entendido que esta cobertura divina es solamente gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y que cuando usted y yo participamos de lo que estamos diciendo: Señor, mira, quiero vivir toda mi vida para ti. No importa si puedo, no importa si tengo ganas, no importa, Señor, mi vida te la voy a dar a ti, porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo en la versión Reina Valera 60. Porque para mí el vivir es Cristo. Toda mi vida se llama Cristo. Y ya no es la vida de Pablo, ya no es la vida de Carlos, ya no es la vida de fulanito, no. Porque para mí mi vivir, porque mi vivir es Cristo. Todo lo que yo hago, lo hago para Cristo. Todo lo que yo digo, lo digo por Cristo. Todo lo que yo hago, lo hago por también Cristo. Pablo había entendido que su vivir era Cristo. Y el morir también. Pastor, pero yo no me quiero morir. No, hermano, yo tampoco. Pero en el entendido que si llegara a pasar, yo me tengo que ir satisfecho por haber estado aquí sirviendo al Señor. Que la gente pueda hablar de nosotros y decir: mire, yo lo conocí de las dos maneras, antes de Cristo y después de Cristo. Y después de Cristo usted viera cómo vivía para el Señor. Yo conocí a aquella hermana y mire, cuando llegó a los pies de Cristo, usted no sabe cómo vivía para el Señor. No le importaba nada, ella siempre estaba allá. Si le pedían cocinar, estaba cocinando. Si le pedían limpiar, limpiando. Es que aquella hermana había entendido que su vivir era Cristo. Porque lo que ha hecho el Señor por nosotros,
es darnos una nueva oportunidad de vivir en Cristo Jesús. Esta es la nueva vida a la cual estamos llamados a vivir y a proclamar, a anunciar, a divulgar. ¿Cómo? Participando de la mesa del Señor. Por eso es que no es solamente el comer un pedacito de pan, el beber un poquito de jugo de uva. No, hermano, la cena del Señor lleva un trasfondo espiritual mucho más profundo, mucho más hermoso para usted y para mí. Entonces ya llevamos 3 puntos. Nos conduce a Cristo, nos libera del pecado y mire, nos permite vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Mire, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró, y aquí ponga atención, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Yo no sé si usted le pueda decir al que está a su lado, Jesús ha sido bueno. Si tal vez usted le pueda decir, Jesús es bueno. No solamente nos condujo a Dios, no solamente nos libró del pecado, no solamente nos da la oportunidad de vivir una nueva vida en Él, sino que también dentro de su maravilloso plan para usted y para mí está librarnos del tiempo de ira que se viene para la tierra y para sus habitantes. En este pasaje me llama la atención, hermano, que la Escritura dice, nos libró. No menciona que nos va a librar. No menciona que si te portas bien. No menciona que si usted cumple con algunas cosas. No, dice que Jesús ya nos libró. Da por hecho de que ya nos libró. Quiere decir que la obra de Jesús en usted y en mí, hermano, en nuestra vida, la obra de Cristo Jesús ha sido completa. Él no hace nada a medias. La obra de Jesús ha sido completada. Por eso es que en la cruz del Calvario el Señor dijo, Padre, consumado es. Y una vez que digo consumado es, dice la Escritura, que entregó su espíritu. ¿Por qué? Porque ya había terminado su trabajo. La obra para la cual Él fue enviado, la había hecho a cabalidad, hermano. Nada había quedado sin hacer. Todo lo había hecho Cristo Jesús. Y entonces dice que nos libró de la ira que ha de venir, de la ira venidera. Y la palabra ira es una palabra que tiene que ver con deseo, tiene que ver con una excitación de la mente, tiene que ver con un impulso. Entonces, ¿de qué nos ha librado el Señor? Al participar, hermano, de la mesa, al participar del pan, del vino, al beber de su sangre, ¿de qué nos libra el Señor? De aquella excitación, de aquellos impulsos que nos llevan a actuar con ira. En estos últimos tiempos, hermano, en estos tiempos que hemos estado guardados, hermano, que la gente ha estado confinada en su casa, hemos visto un aumento en el nivel de violencia en las familias. Este tiempo está generando violencia en medio de las familias, en medio de la sociedad. Familias que son destruidas a consecuencia de la ira, de los malos deseos, de los impulsos incontrolables. De esto es de lo que el Señor nos ha librado, nos ha separado, nos ha guardado, nos ha puesto aparte para que ni usted ni yo seamos afectados por este tiempo de ira. El vivir en Dios, escúcheme, el vivir en Dios nos permite no ser influenciados por este tipo de deseo. Cuando usted y yo hemos entendido que nuestra vida es para Cristo, que toda mi vida pertenece al Señor, que toda mi vida la vivo para Cristo Jesús, entonces esa vida nueva en Cristo Jesús nos permite ser apartados y no ser influenciados por estos deseos de ira. Mire qué maravilloso, mire qué bueno es el Señor, porque hasta de eso nos libra. Quizás, hermano, en alguna ocasión usted y yo, nuestro viejo hombre era de esos viejos hombres iracundos, hermano.
poca mecha, ¿verdad? Que explotaban con cualquier cosa. Pastor, todavía, hermano, entonces estamos también en un proceso. Pero mire que el Señor nos ha librado ya de la ira venidera. Y también, hermano, pudiéramos aplicar este pasaje a una exención de la ira de Dios sobre la humanidad. Jesús también, por medio de su sacrificio, nos ha librado de aquella ira futura, de aquel día del Señor grande y terrible. Pero mire, poniendo un poquito de atención en el pasaje que leímos, había algo, o vemos algo en aquel pasaje que Pablo les reconoce a los tesalonicenses. Y dice aquel pasaje que se habían convertido de los ídolos a Dios. Se habían convertido de los ídolos a Dios. ¿Qué es este convertir? Convertir, hermano, en griego es epistrefo. Y quiere decir hacer volver. Quiere decir revertir. Quiere decir, hermano, el convertirse es un cambio inmediato y decisivo, consiguiente a una elección deliberada. La conversión es un acto voluntario en respuesta a la presentación de la verdad. Quiere decir que cuando los tesalonicenses vinieron y les presentaron a Cristo Jesús, en ese momento, inmediatamente, decisivamente, ellos se convirtieron de sus malos caminos, se convirtieron de los ídolos a Dios. Entonces, mire, tiene que ver con un convertimiento de nuestras vidas. ¿Qué proclamamos por medio de nuestra participación en la cena del Señor? Proclamamos una conversión inmediata. Proclamamos una conversión decisiva, hermano, sin medias tintas. Es que voy a ir, pero solamente cuando yo tenga ganas. Es que voy a ir solamente cuando me convenga. Voy a ir cuando venga otro predicador. No, es una conversión inmediata y decisiva, hermano, sin medias tintas. Pastor, es que todavía me cuesta trabajo. Mire, busquemos a Dios. Dice la Escritura, busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Procuremos convertirnos decisivamente, inmediatamente, hermano. No sabemos hasta cuándo viviremos. Pastor, nos está diciendo mal. No, hermano. Bueno, no sé hasta cuándo yo pueda vivir. Usted no sabe hasta cuándo vivir. Por eso es que esta oportunidad de recibir a Cristo, por eso es que la oportunidad de vivir una nueva vida en Cristo tiene que ser tomada, tiene que ser una decisión inmediata, tiene que ser una decisión que venga así, hermano, rápidamente. Y entonces en aquella decisión, Cristo va a venir a empezar a hacer maravillas en nuestras vidas y nos va a librar, hermano, de aquella ira venidera. Entonces, ¿qué anunciamos al participar de la mesa? Una conversión que nos libra de la ira venidera. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por usted y por mí. Es lo que nos da la muerte de Cristo, la oportunidad de convertirnos de nuestros malos caminos. Cuando Pedro estaba predicando ahí después del Pentecostés, algunos judíos le preguntaron, varones hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos tiempos de refrigerio. Hermano, arrepintámonos y convirtámonos. Pero pastor, yo ya soy cristiano. Entonces arrepintámonos de nuestros pecados. El viernes platicábamos aquí en la reunión familiar y decíamos que tal vez no tenemos que arrepentirnos de los pecados pasados. De eso ya el Señor se olvidó. Nos tendremos que arrepentir de aquellos pecados que nos distancian en nuestra relación con Dios, aquellos pecados que nos alejan de una relación personal con Dios. Queremos refrigerio, arrepintámonos y convirtámonos. Volvamos, hermano, en amistad, reconciliémonos con Dios antes de participar de la mesa, antes de participar del pan, antes de beber del vino. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. Este es el último punto que yo quiero tratar con usted. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. Mire cómo dice la Escritura.
Dice, todos ellos cantaban una canción nueva al Cordero. Tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Con tu sangre, como pueblo para Dios de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino y que fueran sacerdotes para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. ¿Qué es lo último que deseo enseñarle en esta mañana? Miren, el propósito de Dios para nuestras vidas se ha ido cumpliendo paso a pasito. Nos condujo a Dios, nos liberó del pecado, nos hizo vivir una vida nueva en Cristo Jesús, nos libró de la ira venidera por medio de una conversión genuina. Entonces, hermano, ¿qué es lo que anunciamos en este último punto cuando participamos de la mesa? Que hay una alabanza eterna al Cordero de Dios por su sacrificio. Cada vez que usted y yo participamos de este mandamiento, de esta ordenanza, lo que estamos anunciando es que allá en los cielos hay una alabanza eterna al Cordero de Dios. Una alabanza que le dice, tú eres digno, tú mereces tomar el rollo, tú mereces romper sus sellos, porque tú fuiste sacrificado. Con tu sangre nos compraste. Hermano, aquellos ancianos se habían derramado en adoración, se habían derramado en alabanza delante del Señor. Y esto es lo que queremos anunciar, hermano, por medio de la Santa Cena, que hay una alabanza eterna, una alabanza en la cual usted y yo, si en un tiempo muy cercano, una alabanza en la cual usted y yo vamos a participar, una alabanza en la cual le vamos a decir, santo, 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 tú eres digno, Cordero de Dios. Y esto es de lo que no debemos de perder de vista, hermano, que todavía hay algo mejor para nosotros, que aquí estamos de paso. La Biblia dice que usted y yo somos peregrinos y extranjeros, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, que nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Ahí nos espera nuestro Señor, que ahí Él está preparando lugar para usted y para mí. Y entonces, hermano, que quiero que usted entienda, que me gustaría trasladarse, que necesitamos no solamente entender que hemos sido liberados, no solamente que hemos sido conducidos, que aquella nueva vida en Cristo que usted y yo estamos viviendo tiene una meta, tiene un fin, y ese es alabar eternamente al Señor. Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, toda aquella sangre derramada, todo aquello que padeció, todo aquel dolor que sufrió, hermano, toda aquella humillación que le hicieron, todo aquello es para que usted y yo podamos ser su pueblo y podamos participar de una alabanza, de una adoración eterna en los cielos, cantándole, tú eres digno. Mire, hermano, qué maravilloso es nuestro Señor. Qué bueno es Cristo Jesús. Qué bueno es Dios el Padre. Qué bueno es el precioso Espíritu Santo, que hicieron todo aquello que hemos estado mencionando solamente para tener un pueblo para sí. Un pueblo que le alabe, un pueblo que le ame, un pueblo que esté con Él. Mi hermano, esto es para ponernos de pie y bendecir el nombre del Señor por siempre. Esto es para agradecerle al Señor todos los días de nuestra vida. Esto es para examinarnos a nosotros mismos antes de participar del pan, antes de beber del vino, que nuestro corazón pueda ser llevado a una prueba y que entonces, una vez examinados, nos distingamos de los demás. Una vez puestos a prueba, miremos la calificación y digan, bueno, gracias a Dios, porque por medio de Cristo soy aprobado. Por mis méritos no podría. Por medio de Cristo ahora soy aprobado y puedo participar del pan y puedo participar del vino. Yo espero, hermano, que usted me haya entendido, que yo haya sido lo suficientemente claro para decirle que hay un anuncio en la cena del Señor. Verso 26 de 1 Corintios 11: cada vez que coman de este pan, beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Hay un anuncio en la cena del Señor.
hay una proclamación, hay una prédica, hermano, que cada vez que usted y yo participamos de la mesa, cada vez que usted y yo lo hacemos, entonces aquella prédica sale, aquella proclama es mostrada, y aquella proclama tiene que ver con saber que fuimos conducidos a Dios, saber que hemos sido liberados de nuestro pecado, que tenemos la oportunidad de una nueva vida en Cristo Jesús, hermano. Entonces, yo quiero pedirle que usted ahí en sus lugares se ponga de pie, por favor. Allá en su casa, póngase sobre sus pies. Y en lo que oramos, hermano, en lo que oramos y en lo que bendecimos el nombre del Señor, si usted tiene algo de qué ponerse a cuentas, si usted tiene alguien con quien arreglar algún asunto y está ahí cerca de usted, en el nombre del Señor yo quiero pedirle que usted lo haga. Déjeme en lo que oramos, decimos el nombre del Señor, allá cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias. Gracias por este tiempo de bendición. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual hemos podido no solamente oír, Señor, sino también entender tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que este anuncio, Señor, que encontramos en tu cena, que este anuncio que encontramos en la administración de la Santa Cena, Señor, venga a hacerse una realidad de nuestras vidas, Padre. Que cada hijo tuyo que esté escuchando, que cada hija tuya, Señor, que esté entendiendo, pueda su corazón ser movido a un entendimiento pleno de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Si tenemos algo, Señor, en contra de alguien, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos a ponernos a cuentas delante de ti, Señor. Hoy queremos pedirte perdón si te hemos fallado. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, si no hemos vivido la vida para ti, Señor. Si hemos puesto excusas, si hemos dado más de cualquier, Señor, para no hacer aquello que a ti te agrada. Te rogamos en el nombre de Jesús, perdónanos. Queremos reconciliarnos en esta mañana contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo espero que usted allá en su casa ya tenga todo listo para la cena del Señor, que haya preparado el pan, que haya preparado el vino. Yo le voy a pedir, hermano, si usted me está viendo, si usted es jefe de familia, que usted pueda tomar el pan y repartirlo a su familia en este momento, en el nombre de Jesús. Que usted como cabeza del hogar, si usted ya se examinó, si usted ya se puso a cuentas con el Señor y tal vez si tuvo que arreglar algún asunto con su familia, en el nombre del Señor, yo le voy a pedir que usted como jefe de familia pueda tomar su lugar y empezar a repartir el pan, empezar a repartir a su esposa, a sus hijos, en el nombre del Señor. Y que usted también pueda repartir el vino a cada uno de los que conforman su casa, en el nombre del Señor. Y mire, yo espero que ya todos ya tengan en sus manos los elementos de la cena. Mire lo que dice la Escritura. Dice, porque yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado. Y es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traidoramente entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió y dijo a sus discípulos, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado a la muerte. Haced esto en memoria de mí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, de una manera virtual, en nuestros hogares, estamos ministrando, Señor, la Santa Cena. Estamos tomando y estamos levantando, Señor, este pan
para que tú lo bendigas. Padre, te ruego que bendigas este elemento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que una vez, Señor, al ser tomado por nosotros, al ser comido por tu pueblo, pueda traer nuevas fuerzas, pueda traer revelación, Señor, pueda traer aquello para lo cual ha sido establecido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias por tu cuerpo que fue sacrificado por amor a nosotros. En Cristo Jesús. ¿Puede usted participar del pan, hermano? De la misma manera, el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es el nuevo testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria de mí. Pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Puede usted participar del vino, hermano? Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad, aunque estamos lejos, por la oportunidad de estar unidos en el Espíritu. Gracias, Señor, porque ante la imposibilidad, Señor, de estar en comunión físicamente, lo estamos haciendo espiritualmente, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, como pastor de esta congregación, como siervo tuyo, Señor, con aquella autoridad delegada por tu siervo, Señor, nuestro apóstol. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, vengo bendiciendo la vida de tu pueblo. Vengo bendiciendo cada hogar, cada familia, Señor, que nos está viendo, que nos está escuchando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que el participar de este pan, Señor, de este vino, traiga para cada familia, Señor, provisión, abundancia, gracia, favor, sanidad, Señor, protección, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que este tiempo que estemos viviendo, Señor, sea un tiempo que no solamente lo estemos pasando, sino un tiempo en el cual estemos siendo enseñados, Padre, a ser mejor hijos, mejores padres, mejores discípulos, mejores siervos tuyos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llevas nuestras vidas hasta decir: porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lleva nuestras vidas, Señor, a vivir una nueva vida en ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo tu nombre por la oportunidad de servirte. Allá en su lugar, hermano, bendiga el nombre de Jesús por la oportunidad de servirle, por la oportunidad de ser hijos, por la oportunidad de amarle, por la oportunidad de vivir una nueva vida en Él. Bendígalo, bendígalo, hermano, en el nombre de Jesús. No importa que no estemos en el templo, usted es templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, derrame, provoque un derramamiento del Espíritu de Dios sobre su vida, provoque un derramamiento del Espíritu de Dios sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su privilegio, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres nuestra razón de vivir, Señor. Tú eres nuestra razón de adorar. Tú eres todo adorable, Señor. Te adoramos siempre, papito lindo. Hoy bendecimos tu nombre, Padre. Hoy bendecimos tu nombre y estamos agradecidos contigo. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de servirte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Que nuestra lengua pueda ser, Señor, como pluma de escribiente. Que nuestra lengua pueda abrirse y moverse con facilidad, Señor, para alabarte, para bendecirte, para decirte cuánto te amamos, para decirte: ven por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias.
Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor le guarde. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber participado con nosotros. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde nuestro hogar, que también es el suyo. Bendecimos su vida y nuestra oración, hermano, es hoy, como siempre, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde todos los días de su vida. Un abrazo, bendiciones.